Buenas noches a todos. Mi nombre es José López y quisiera preguntarle al padre Luis Toro. A él le gusta hablar con la Biblia, yo también quiero preguntarle con la Biblia. En Juan 20, capítulo 20, versículo del 21 al 23, dice: Jesús les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos el Espíritu y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes descarguen sus pecados serán librados, y a quienes no se los regresen, se los retengan, les serán retenidos. Entonces mi pregunta es, aquí en Mateo 12, 32, dice: al que calumnie al Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que calumnie al Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este mundo ni en el otro. ¿Qué es calumniar al Espíritu Santo? Léame Juan 20, 22. Cuando Jesús dice: la paz esté con ustedes, como el Padre me envió a mí, yo lo envío a ustedes. El versículo 22 aclara cuál es el pecado contra el Espíritu Santo. Versículo 22. Acerque para acá, yo le pongo el micrófono. ¿20:22? Sí. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. ¿Qué le dio Jesús a los apóstoles para perdonar los pecados? El Espíritu Santo. Y siga. A quienes descarguen de sus pecados serán liberados. Cuando una persona cree que el sacerdote tiene el Espíritu Santo para perdonar los pecados y se confiesa y el sacerdote le da la absolución, le quedan perdonados. Pero si los evangélicos no creen que el sacerdote tiene el Espíritu Santo y no se confiesan, sigan. Y a quienes descarguen de sus pecados. No. Esa fue la primera, esos fueron los católicos. A quienes descarguen. Y a quienes no se los retengan. A quienes no se lo perdonen. A quienes no se lo perdonen. Les serán retenidos. Les serán retenidos. ¿Cuál es el pecado que no es perdonado? El pecado contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Cuando usted no cree que en el sacerdote está el Espíritu Santo, ese que Jesús sopló y les dio el Espíritu Santo para perdonar los pecados. Pero si usted no lo cree, usted no se confiesa. Si no se confiesa, se cumple. No le quedarán perdonados. Ese es el pecado que no es perdonado, porque no cree en el Espíritu Santo que está orando en el sacerdote. Pero si usted cree que el Espíritu Santo está orando en el sacerdote y se confiesa, sus pecados le quedan. La calumnia contra el Espíritu Santo es decir que él no está obrando en el sacerdote, por tanto no se confiesa, sino directamente con Dios. Ese pecado no le quedará perdonado. Cuando no cree que el sacerdote tiene el Espíritu Santo que Jesús sopló sobre los apóstoles para que perdonaran los pecados. Lo resumo. El pecado contra el Espíritu Santo es el pecado de los protestantes al no confesarse, porque no cree que en el sacerdote el Espíritu Santo le está perdonando los pecados. Y por tanto los pecados le quedan sin perdonar. Se cumple lo que dice Jesús: a quienes no se lo perdonen le quedarán sin perdonar. Cuando Mateo 12, 32 dice: el que blasfeme contra el Espíritu Santo no será perdonado, no es que Dios no tenga poder para perdonarlo. Dios tiene poder para perdonar todo pecado. Entonces, ¿por qué no le será perdonado? Porque la persona no quiso aceptar que ahí estaba el Espíritu Santo en el sacerdote. Como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Reciben el Espíritu Santo, quienes el perdón de pecado le quedan perdonados. Al no creerlo, pues entonces está blasfemando contra el Espíritu Santo. Mi segunda pregunta es: nosotros como mexicanos, yo soy mexicano, tenemos mucha fe en la Virgen de Guadalupe, y muchos protestantes a nosotros nos han hecho creer que la Virgen de Guadalupe es una invención de los españoles para conquistarnos. ¿De dónde viene la Virgen de Guadalupe, o de dónde viene ese nombre que a nosotros tenemos tanta fe en la Virgen de Guadalupe? ¿De dónde fue sacado el nombre de la Virgen de Guadalupe?
Eso lo tienen que saber ustedes los mexicanos. Yo soy venezolano. Yo sé que la Virgen de Coromoto es porque en aquel tiempo estaban los indios Coromotos y entonces el cacique Coromoto y yo me sé la historia de la Venezuela. Pero el nombre no lo sé, no soy mexicano, no sé la historia porque viene el nombre. Lo que sí sé es algo. Si los protestantes dicen que la Virgen de Guadalupe no es de Dios y es un invento de los españoles, aunque no me sé la historia de dónde viene el nombre de Guadalupe, me sé la historia que los frailes, los sacerdotes estaban luchando por convertir a los mexicanos y no podían. Y cuando ya estaban rendidos, aparece la Virgen de Guadalupe y se convirtió no uno, ni dos, ni tres, sino en masa. En masa. Pero ¿quiénes se convirtieron? Se convirtieron no personas fáciles de convertir. Era un grupo de gente que tenían enraizado en su mente y en su corazón costumbres antiguas y que tenían sus creencias y como en un abrir y cerrar de ojo con ver lo que estaba allí, con ver la imagen de la Virgen, con eso se convertían. Y venían arrepentidos y venían y se entregaban y se conquistaron gran cantidad de personas, ni siquiera con la predicación, sino con la imagen de la Virgen. Cuando leían en el idioma de ellos, en las costumbres de ellos, en las creencias de ellos, en el manto de la Virgen, donde estaba plasmada la Virgen, miraban todo eso, ellos se convertían, leían lo que Dios había escrito ahí en la imagen de la Virgen María para ellos, que no lo leemos nosotros ni que lo leen nosotros, otra gente, pero esa gente sí era capaz de leerlo y se convertía. Y no solo eso, que los protestantes vayan y averigüen para que vean que los científicos han estudiado la imagen y no comprenden cómo está separada de la tela. No está impresa en la tela, sino que está separada y que tiene calor humano y que tiene en la vista tiene como vista humana viva. O sea, que un protestante explique eso, si no es de Dios, que lo explique. La ciencia se ha quedado aterrada. Hay estudios serios, y los protestantes serios que quieren hacerlo, que los estudien. Y no solo eso, los años que lleva ese material, y ese material es un material que se destruye fácil. ¿Y por qué no se ha destruido? Son cosas que, pero ¿de dónde viene la palabra? Pues no sé. Pero ¿de dónde viene el ataque contra la Virgen María? Sí lo sé. Del Génesis 3:15, pondré enemistad entre ti y la mujer. ¿El nombre de la Virgen de Guadalupe no, es alguna? No, el nombre no lo sé. ¿Lugar en España? No lo sé. Yo creo que el nombre viene. A ver, venga acá, venga. Yo no lo sé y si no lo sé, ¿cómo no le puedo responder a esa pregunta? Hasta lo que yo tengo entendido es que la Virgen después se le apareció al tío de Juan Diego y a él fue que le dio el nombre de Dios. Yo soy Santa María de Guadalupe. Bueno, ahí hay una respuesta, pero usted como mexicano debe saberla mejor. Yo no me la sé. Yo he leído esa parte de esa investigación, inclusive la que usted acaba de mencionar de los científicos, pero Guadalupe en sí es el lugar donde apareció la Virgen Juan Diego, así se llamaba ¿cómo decir? Como el pueblito, ¿sí? Entonces prácticamente es una traducción de decir Guadalupe, pero no en sí significa, no es la palabra textualmente Guadalupe, sino que era una palabra náhuatl que se asemejaba al escucharla como Guadalupe, entonces le quedó Guadalupe. Con el paso de los años y la castellanización del pueblo indígena de aquel tiempo, fue que ya la pronunciación de Guadalupe le quedó de esa manera, pero en sí era una palabra náhuatl del lugar, del pueblo donde pertenecía la comunidad, donde era Juan Diego y su tío y todo eso en Diego.
Muy bien, ahí tienen la explicación. Bueno, pues. A ver, otra preguntita, pues. Buenas noches, padre. Yo le tengo dos preguntas. Si una persona que no conoció a Dios, porque nadie le habló de él, y muere, ¿a dónde va? Nosotros creemos en el cielo, en el infierno y en el purgatorio. Pero si está en ese proceso, por ejemplo, un catecúmeno que está en el proceso de entrar a la iglesia, pero muere y no es introducido en la iglesia, ¿a dónde va? ¿Al purgatorio, al cielo o al infierno? Niña, usted me está metiendo en un lío muy grande. Porque ese a dónde va, y subráyelo, a dónde va, solo lo dice el juez, que dicta una sentencia y dice, este va cadena perpetua o va a pagar 5 años de cárcel. Y Jesús dijo, no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Nosotros en la Iglesia Católica no podemos decir para dónde va. Solo podemos decir lo que está escrito en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 13. Eso sí lo podemos decir. Que la persona que no haya hecho lo correcto, pero que no lo hacía por maldad, no conocía a Dios, no lo hacía por maldad, entonces, pero hizo cosas malas, tendrá que pagar. Vamos a escuchar. Un día se verá el trabajo de cada uno. Ahorita no. Un día, usted me está preguntando para dónde va. Ahorita no podemos saber. Un día se verá cada uno el trabajo. Siga. Se hará público en el día del juicio. Ahí, niña. Ahí es donde usted va a preguntar para dónde va. Porque hay un juez. Ahorita los protestantes hacen el papel de Dios. A los católicos todos van para el infierno. Ellos ya son dioses. Ya ellos son jueces. Ya mandan a todos para el infierno. Pero nosotros no somos jueces. Eso será un día ya con el juicio. Siga. Cuando todo sea probado por el fuego. Todo tiene que ser probado por el fuego. Tanto católicos como protestantes, como ateos, como todos. Tenemos que pasar por ahí. El fuego, pues, probará la obra de cada uno. Si lo que has construido resiste al fuego, serás premiado. Lo que ha hecho, lo que ha construido, las obras. Pero si la obra se convierte en cenizas, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero como a través del fuego. Sí se salvará, pero primero tiene que pasar por el fuego. Eso es lo que dice la Biblia, eso es lo que yo le puedo decir. Y a eso es lo que llamamos nosotros purgatorio. Porque en Romanos 2.12, o sea, lo que discutíamos es que en Romanos 2.12 dice que seremos juzgados de acuerdo a la ley. Los que conocieron la ley serán juzgados de acuerdo a la ley, y los que no los conocieron, entonces era nuestro dilema. Como decir, si no conocí la ley, ¿cómo me van a juzgar sin la ley? Pero igual dialogábamos que como seres humanos cometemos pecados, entonces creo yo que vamos a ser juzgados a grande escala o a poca escala, pero pues decían no hay Dios. Y la segunda pregunta es, las personas que no están casadas por la iglesia están rompiendo un mandamiento de no fornicarás y ellos fornican, pero ellos se defienden diciendo que igual Dios los bendice. ¿Y de qué forma los bendice? Porque los hijos, dicen, son una bendición de Dios. Entonces, si los hijos son una bendición de Dios, como que ven que no está tan mal lo que están haciendo, porque Dios los bendice a través de los hijos. ¿Qué se les puede decir a esas personas? Ciertamente Dios nos bendice a todos. Que un asesino lo bendice Dios. Cuando se levanta y puede respirar, es una bendición de Dios. Cuando puede ver, es una bendición de Dios. Cuando puede hablar, es una bendición de Dios. Cuando puede caminar, es una bendición de Dios. Todos. Y Dios bendice a todos sus hijos, a todos sin excepción. Pero Dios es un Padre amoroso que bendice a sus hijos. Pero además, Él mismo dice que Él a los que ama los corrige, los castiga. Si una persona dice, Dios me ama, Dios es misericordioso,
Dios me bendice y yo voy a hacer lo que me da la gana. Entonces, dice Hebreos 13:4, específicamente sobre eso. Los fornicarios o los que se dan permiso para pecar sin casarse, ¿qué pasará? Está escrito. Ya pueden tener hijos y es una bendición. Pueden hablar, pueden comer, y eso son bendiciones de Dios. Pero eso no quitará el juicio que tienen que enfrentar delante de Dios. Escúchelo. Que todos respeten el matrimonio y ninguno manche la unión conyugal. Que todos respeten el matrimonio. Los fornicarios no lo están respetando el matrimonio. No aman el matrimonio, no creen en el matrimonio. Siga. Dios castigará. Ahí está, ahí. Escuche. Dios bendice, pero al final, cuando el juez venga, Dios castigará a los licenciosos, a los que se dan licencia, no licencia para manejar el carro, sino licencia para tener sexo sin ser casados. A los licenciosos y a los que cometen adulterio. Y a los que cometen adulterio. Entonces, en la otra traducción dice a los fornicarios. No sé cómo dice la Reina Valera, si dice fornicario. Otra traducción dice, porque a los fornicarios Dios los castiga, y a los adúlteros. El llamado de Dios es a todos amar y respetar el matrimonio. Cuando una pareja se pone a vivir arrejuntado, no ama, no respeta el matrimonio. Y Dios castigará al que no respete el matrimonio. Dale. 13:4. Honroso es para todos el matrimonio. Honroso es para todos el matrimonio. Y el menos para los que viven en concubinato. Siga. Y el lecho sin mancha. Pero Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. A los dos. A los fornicarios porque no quisieron casarse. Y a los adúlteros porque casados buscaron otra pareja. A los dos los castigará Dios. Pero es que el Padre me dio permiso de pecar. Hágale caso al cura. Pero aquí está la Biblia. Y dice, al fornicario y al adúltero, Dios lo juzgará. Ningún sacerdote tiene permiso por Dios para decirle a un concubino, siga así, que yo le doy permiso y Dios no lo va a juzgar. Ningún sacerdote tiene permiso para decirle a un adúltero, ¿usted se siente mejor con esta persona? Pues deje aquí y siga con este, no hay ningún problema. Yo le doy permiso. Eso es una responsabilidad, un pecado mortal que el cura se echa encima. Y que esa persona también se echa encima por estar creyendo en el cura y no creerle la palabra de Dios. Usted cuando sea cura, tenga cuidado. Otra pregunta. Venga, acérquese. Los que van a preguntar, acérquense. Aquí en las sillas de adelante pueden acercarse para no perder tiempo. Buenas noches, Padre Luis Toro. Mi pregunta es, ¿por qué nosotros los católicos en estos tiempos pensamos y creemos que el Santo Rosario no nos ayuda en nada? Y es el que nos ha enseñado María Santísima a hacerlo y mantenerlos unidos en familia. Corrijo, niña. Los católicos creemos en el Santo Rosario. Y los católicos creemos que el Santo Rosario nos ayuda en familia y nos ayuda en la vida espiritual. Los que no lo creen son los protestantes o los católicos protestantes dentro de la Iglesia Católica. Porque hay católicos que ya dejaron de ser católicos, tomaron una decisión y ya se fueron, tuvieron pantalones para decir, no estoy en la Iglesia Católica, me voy para los protestantes. Pero hay otros que son católicos en camino a protestante, pero que no tienen pantalones para irse y se quedan aquí porque qué más va a hacer por conveniencia, pero entonces se vuelven protestantes dentro de la iglesia y enseñan doctrina protestante dentro de la iglesia y tienen creencia protestante dentro de la iglesia y rechazan el Papa
sí, llamándose católico. Y dicen que María no es virgen dentro de la Iglesia Católica. Y dicen que Dios no está en la hostia consagrada dentro de la Iglesia. Y dicen que no se confiesan con un hombre pecador dentro de la Iglesia. Y dicen que no van a misa, que ellos viven de su manera. Y van a los brujos. Y no rezan el rosario. Y dicen que eso es, o sea, son protestantes en la Iglesia Católica. O de otra manera, católicos ignorantes que aman a los protestantes y quieren ser protestantes, pero que no tienen pantalones para irse con ellos. Ese es el problema que tenemos. Pero dentro de la Iglesia Católica se enseña que el Santo Rosario es una oración bíblica. Es una oración bíblica, es una oración donde Dios bendice a la familia y bendice a la persona que lo reza, eso sí, con fe. Con fe. Puede ser que los católicos que rezaban como una viejita allá en mi pueblo que rezaba, le gustaba rezar por los muertos. Y ella cada mes iba a hacer oraciones por los muertos y recogía plata. ¿Usted cuántos familiares tiene? Tanto. ¿Cuántos rosarios va a mandar a hacer por su muerto? Tanto. Bueno, vamos a ponerle precio. Por cada rosario tanto, págueme. Y así hacía con todo. Y luego cuando iba a rezar, como eran tantos rosarios, entonces la viejita iba acompañada con uno de los nieticos a rezar el rosario. Y la viejita decía, salga María entre estos, salga María entre estos, salga María entre estos, salga María entre estos. Rezaba tan rápido, que usted escuchaba a la viejita orando y lo que escuchaba era, salga María entre estos, salga María entre estos. Rapidito y no se escuchaba bien. Cuando una persona reza el rosario a la carrera, cuando una persona no está concentrada, cuando una persona se queda dormida rezando el rosario, cuando una persona está rezando el rosario y está jugando con los hijos, llega el momento que eso le parece insípido, sin sabor, sin importancia, anticuado, no vale para nada, no tiene valor, Dios no actúa, no tiene poder esa oración. Y eso ha sucedido en muchos católicos y sigue sucediendo. Cuando un católico le diga que no hay que rezar el rosario porque ya pasó de moda, o porque no es importante, o porque no es una oración valiosa, es porque esa persona ha rezado el rosario viendo el partido de fútbol. Jesús Ave María, llena de gracia, Señor contigo. ¡Gol! O esa persona ha rezado el rosario jugando con los hijos o haciendo otra cosa. Y como perdió el valor de la oración, el sentido de la oración, ahora le parece algo insípido. Y si usted que me está escuchando es uno de esos, no se moleste conmigo, solamente haga un examen, retroceda y mire cuando usted rezaba el rosario, cómo lo rezaba. Y verá que no fallo, y si fallo me puede decir cura mentiroso. No fallo. Porque yo no le hablo desde lo que yo pienso, sino desde la experiencia que tengo trabajando con gente. Yo trabajo con gente y trabajo con católicos. Y ese es el problema que tenemos ahorita. El diablo ha logrado que la gente no rece el rosario. Y ha logrado que los que lo recen rapidito, distraídos o dormidos, que está rezando. Usted dice, hagan la prueba. Díganle a su familia o a su casa, vamos a rezar el Santo Rosario o en la comunidad. Así. Y usted comienza, Ave María Purísima. Y el otro no le va a decir, el pecado de la colera. De una. Eso no es que no. Y si no, usted verá que la persona que está rezando el rosario, usted comienza el Santo Rosario, dice, Ave María, llena de gracia, el Señor contigo. Y el otro, Santa María, y le toca a usted la de Ave María. Y cuando usted se da cuenta, Santa María, Madre. El otro le dice, no, él Dios te salve. Ay, Dios te salve María, llena de gracia. Esta es la prueba más clara de que no se está rezando el rosario concentrado. Se está rezando el rosario, deje el agua hirviendo, apágame el fogón. Sale María, no, iba con la Santa María. El perro. No me acordé que no le hemos echado comida al perro. Hasta ahora me acuerdo. Écheme, le comí al perro y ya seguimos. Y así, este es el rosario. El diablo se ríe, el diablo se burla, el diablo está gozoso de eso. Pero cuando un católico reza el rosario
Como dijo Jesús, concentrado. Sabiendo lo que está haciendo, Satanás tiembla. Y son miles de bendiciones que usted puede recibir de Dios. Y si quiere, haga la prueba y verá. Y verá en muchos aspectos cómo el diablo tendrá que huir donde se reza el rosario con fe. Y si no lo reza con fe, le doy un consejo. Si usted es la persona que reza distraído, le doy un consejo. Grabe un CD rezando el rosario y usted pone a rezar el CD al equipo de sonido. Todo el día póngale el volumen y que repita todo el día. Póngalo a rezar mientras usted acuesta a dormir y que rece el rosario el equipo de sonido. Eso es lo que usted hace cuando reza sin saber lo que está diciendo. Los protestantes tienen una parte de verdad. ¿Cuál es la parte de verdad? Que el católico cuando reza el rosario sin saber lo que está diciendo, está perdiendo el tiempo. ¿Cuál es la parte de mentira de los protestantes? Que el católico que reza el rosario sabiendo lo que está diciendo está perdiendo el tiempo. Ahí está la mentira. La verdad es cuando un católico está rezando distraído, es perder tiempo. Lo mismo que hace el protestante. Un protestante que vaya a orar, aunque no rece el rosario, pero está distraído pensando en la silla trina o en la silla de Don Trino, o el pastor pensando en el diezmo o lo que sea, esa oración no vale para nada, aunque no rece el rosario. Nosotros, a veces cuando vamos a alguna casa a rezar el rosario, pues la gente pregunta y aquí es la oportunidad para tener la respuesta. Algunas personas lo rezan y ponemos muchas jaculatorias, las letanías y hacemos el rosario muy largo, ¿no? Otras personas dicen, bueno, aquí tengo un manual y aquí me muestra que el crucifijo se santifica y las 3 primeras bolitas son estos, después el Padre Nuestro, como va el manual, ¿no? Pero hay personas que mucha ejaculatoria, mucha oración. Entonces, si usted nos puede explicar la forma correcta, porque somos católicos, pero unos lo rezamos de una forma y otros de otra. Normalmente, pues el Santo Rosario es las Ave María, el Padre Nuestro, Gloria, lo que está indicado. Hay personas que pueden meter otras oraciones ejaculatorias. Eso no habría problema si lo estuviera haciendo concentrado y si lo hiciera de verdad, de corazón simplemente. Pero si lo hace por apariencia, está perdiendo el tiempo igual. Ahora, si normalmente vamos a rezar el rosario donde haya a lo mejor un grupito que todavía no está acostumbrado a hacerlo, pues recémoslo tal como lo enseña la iglesia, y cuando usted lo rece solo, pues meta todas las jaculatorias, porque mucha gente se les puede correr por eso, porque usted no lo hace concentrado, no lo hace con todo el gusto. No quiere decir que esas oraciones no sirvan. Si las hacen concentrados, sirven. Puede ser que la persona acostumbrada, a lo mejor al Santo Rosario como tal, solamente esto se le hace muy largo porque usted mete muchas cosas más. Esas oraciones usted las puede hacer, si las quiere hacer, las puede hacer aparte, usted solito. O con otro grupo que esté de acuerdo. Pero cuando es en la comunidad, pues trate de que sea el rosario como de costumbre, como estamos todos, ya todos lo seguimos, ya todos lo aprendimos de esta manera. Entonces seamos una comunidad. Cada uno anda inventando cosas. Nada, si usted quiere hacerlo solo, hágalo solo, invéntelo solo, maravilloso. Pero si anda con otra persona, pues trate de adaptarse a esa persona. Sí, buenas noches, padre. Yo tengo una pregunta. Bueno, para comenzar, yo soy muy seguidor de sus videos. A través de sus videos yo he aprendido un poco. Y mi pregunta es, antes de usted, yo escuchaba también a padre Pedro Núñez. Entonces, en los videos de él salió algo como que hubiera sido mi pregunta. Alguien le preguntó a él de que si la madre de él se hacía protestante, primero católica, después se hizo protestante, si era bueno que uno le hablara sobre lo católico.
Entonces, lo que el padre Pedro le entendí, que uno por ser hijo, pues uno no podía insistir mucho a ella por no perderle el respeto. Entonces, yo a través de los videos que yo veo suyos, mi madre, nosotros somos 8 en la familia. Entonces, yo ya tengo 20 años de estar aquí. Cuando yo me vine, todos eran católicos. Ahora solo tengo un hermano que, desde que yo me viniera, él era carismático. Pero hoy en día yo le digo a él de que yo quisiera estar allá para hablar con lo que te pasaron a protestantes. Entonces, que lo haga él, le digo. Pero él lo que me dice de que me da a entender de que no quiere sentirla mal, que se sientan mal. Entonces yo hablo con ellos, hablo mucho. Y entonces yo siento que a veces hasta como que se molestan. Cuando yo le hablo sobre los videos suyos, a veces yo les mando videos suyos, se los mando, pero como que no los ven. Entonces ellos me mandan otros videos de protestantes con unas imágenes que dan miedo. Entonces yo les hablo sobre eso, yo les pongo versículos, capítulos y versículos de lo de usted, sobre lo que ellos protestan. Y hasta el final, pues, lo que me dijo mi mamá, me dijo una vez de que ustedes, los sacerdotes, saben muy bien que están en lo incorrecto y porque no quieren que nosotros lo vayamos, ustedes no lo dicen la verdad. Entonces, yo sigo existiendo con ella y a veces yo lo que quisiera saber, si recordando lo que dijo el padre Pedro, es bien que siga existiendo con ella o es perderle el respeto. Y tengo otra. Eso se llama psicología barata. Miren la psicología barata que venden los protestantes. Los curas saben que están equivocados. Los curas saben que nosotros tenemos la verdad, pero no se la dicen. Eso se llama psicología barata. Pues si yo estoy equivocado, ¿qué le cuesta a un protestante venir a hacerme quedar mal delante de la gente? ¿Qué le cuesta venir a sacar y decir, mire, usted está equivocado por esto, por esto y por esto? No me venga a decir, usted está equivocado, usted es un mentiroso sin fundamento. No venga a insultarme. Venga y me muestra con la Biblia, como yo lo hago. Yo a los protestantes no los insulto. Yo a los protestantes les digo, el gato es blanco, aquí están los pelos. Aquí están los pelos del gato. Cuando yo le digo el gato es blanco, porque tengo los pelos del gato en la mano. ¿Por qué ellos no hacen lo mismo? Ahora, mire, hermano, no sé qué diría el padre, no sé en qué contexto lo diría, no he visto ese video, pero así como usted me lo dibuja, es un error. Así como usted me lo dibuja, es un error. Aunque sea mi madre, y si es mi madre, con más razón. La Santa Madre Iglesia nos enseña las obras de misericordia. Y el Papa, cuando nos nombró misioneros de la misericordia, nos recordó las obras de misericordia. Y en las obras de misericordia hay 3 que se parecen y tenemos que practicarlas con los protestantes. Una, enseñar al que no sabe. Los protestantes no saben la doctrina de la Iglesia Católica. Una obra de misericordia, enseñar al que no sabe. Segunda obra de misericordia, corregir a la persona que se equivoca. Mi mamá se equivocó, ¿debo corregirla? Debo corregirla. Corregir a la persona que se equivoca es una obra de misericordia. Si usted no corrige a su mamá que se equivocó, usted está pecando. Está pecando. No está cumpliendo con la obra de misericordia. Enseñar al que no sabe. Corregir al que se equivoca. Darle un consejo a quien lo necesita. Su mamá necesita un consejo. Vea al padre Luis Toro. Vea estos videos. Un consejo que le ayude. Esto es necesario. Es mi mamá. Merece respeto. Eso sí es verdad. Pero decirle la verdad, predicarle la palabra de Dios, no es una falta de respeto. Falta de respeto que yo insulte a mi madre, que yo golpee a mi madre, pero que yo le diga a mi madre, mira, la palabra de Dios dice esto, mira, mamá, vi este video,
vamos a compartir la palabra de Dios sobre esto, esto es así, esto es así. Esto no es falta de respeto, eso es amor por mi madre. ¿Por qué? Porque Santiago capítulo 5 versículo 19 dice que salirse de la verdad es un pecado y que la tarea suya y mía es hacer que esas personas vuelvan a la verdad. Y así salvamos esa alma. Y el hijo tiene que buscar la salvación de su madre. Santiago 5, 19. Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad, si su mamá se extravía lejos de la verdad y otro lo hace volver, y usted, hijo, la hace volver, sepa ese cura y sepa todos los curas y todos los laicos, sepan que el que aparta a un pecador de su mal camino, que usted, hijo, que apartó a su madre del mal camino por haberse salido ella de la verdad, salva un alma de la muerte. No dice está pecando, salva un alma de la muerte. Usted está salvando a su madre. Y además, usted no va a ser castigado, ponga cuidado. Y hace olvidar muchos pecados. Dios le va a perdonar muchos pecados a usted por haber salvado a su madre. Otra preguntita. Sí, un video que vi de usted me ha dejado un poco, confundido. Porque, yo sé de que los sacerdotes son los únicos que pueden bendecir. Usted lo dijo en video, de que hay personas que dicen, cuando se encuentran, especialmente como que los protestantes son los que practican eso, que cuando se encuentran él dice, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Usted una vez dijo de que como que el único que podía bendecir era un sacerdote. Yo no sé si es correcto de que uno diga Dios te bendiga o no es correcto. Esa es mi única. No, me entendió mal lo que yo dije. Yo no dije que el único que podía bendecir era el sacerdote. Su mamá lo bendice a usted. Usted le pide la bendición a la mamá le bendice a usted. Yo lo que dije es lo que está escrito en Hebreos capítulo 7, versículo del 4 en adelante. Creo que es como, sí, del 4 en adelante ahí lo vamos a encontrar. Cuando lo encontremos yo le digo, 7, Hebreo 4, 7 en adelante. Esto es lo que yo dije. A ver, dale. Imagínense quién puede ser este hombre al que nuestro antepasado Abraham entrega la 10ª parte del botín. Siga. Solamente los sacerdotes de la tribu de Leví están facultados por la ley para cobrar el diezmo de manos del pueblo. Siga. Es decir, de sus hermanos de la misma raza de Abraham. Y aquí Melquisedec, que no tiene nada que ver con los hijos de Leví, cobra de Abraham el diezmo y después bendice a Abraham. Y después bendice a Abraham. ¿Ese versículo qué? 6. Entonces el versículo 6, no 4. Hebreos 7, 6. Después bendice a Abraham. Siga. El hombre de las promesas de Dios. El hombre de las promesas de Dios. Siga. Pero no cabe duda. Esto es lo que yo dije. No cabe duda que corresponde al superior. Que corresponde al superior bendecir al inferior. Eso fue lo que yo dije. El sacerdote ha sido consagrado por Dios y de esta manera Dios lo ha puesto al frente de la comunidad. Le da una superioridad, no como hombre, sino en la misión que le ha encomendado una misión superior, una superioridad. Y él tiene que bendecir al pueblo. Y cuando usted, en vez de pedirle la bendición al sacerdote, usted bendice al sacerdote, usted se cree más grande que el sacerdote, cosa que no hizo el padre Abraham. El padre Abraham era muy santo, pero el sacerdote Melquisedec, sacerdote de Dios Altísimo, había sido sacerdote, consagrado sacerdote, tenía una misión más grande. Y a pesar de que Melquisedec, a pesar de que Abraham era padre de la fe, hombre muy creyente, muy santo, el sacerdote bendice a Abraham. Entonces quiere decir, y dice en la Biblia, el superior, el sacerdote superior, en cuanto a la misión, ojo, en cuanto a la misión que Dios le ha dado,
al laico. Entonces, ¿quién bendice a quién? Repita, ¿no cabe duda? Pero no cabe duda que corresponde al superior bendecir al inferior. Entonces los protestantes, como no respetan al sacerdote y no creen que es ministro de Dios, ellos bendicen al sacerdote porque ellos se creen superior al sacerdote. Y los laicos que están protestanizados siguen el ejemplo y cuando encuentran al sacerdote, Dios te bendiga, Padre. O sea, se creen superior al sacerdote, cosa que no hizo Abraham, hombre de fe, sino más bien el sacerdote lo bendijo a él. Y yo cuando un laico me dice, Dios te bendiga, Padre, yo le digo, amén, pero no le doy la bendición. No se la doy. Usted verá que nunca le doy la bendición a ese. ¿Por qué? Porque me está diciendo, Dios te bendiga, Padre. Y yo le digo, amén, agarro tu bendición, pero no le doy la mía. ¿Por qué? Porque usted está como los protestantes. No reconoce que el sacerdote es el ministro de Dios para bendecirte. Y estás perdiendo la bendición del sacerdote. Lo normal sería lo que hace mucha gente. Bendición, Padre. Dios te bendiga. Eso sí. Yo voy a donde mi obispo, bendición. Yo voy donde el Papa, bendición. Sí, el obispo tiene una superioridad en el rango sacerdotal. Bueno, está bien. Le pido la bendición. Yo no voy a decirle a mi obispo, Dios te bendiga, monseñor. No. Bendición. Porque está escrito, me captan la idea, me está escrito. Pero que, por ejemplo, que usted bendiga a otra persona, eso no hay problema. Usted bendice a sus hijos. Pero nunca por creerse más que el otro, sino si sabe lo que está diciendo. Si usted lo hace, los protestantes no bendicen por bendecir para darle la bendición de Dios. Los protestantes bendicen para sentirse superior. Yo tengo agarrado a Dios por la chiva y lo bendigo a usted no es nada. Yo sí. Eso es el problema de los protestantes. El problema no es que le digan a usted Dios te bendiga, ese no es el problema. El problema es que no saben lo que están diciendo. Entonces, por ejemplo, los padres de familia, antes, yo no sé ahorita si ya piden la bendición los niños o no piden la bendición, pero antes, que pedían la bendición, era bendición mamá, bendición papá, le hacían las manos así, ¿verdad? Incluso a veces se arrodillaban y le decían, Dios te bendiga. Ya con el tiempo, eso se va acabando. Y yo escuchaba como los jóvenes o los hijos le decían al papá, Tian. Y la mamá o el papá le decía, diga. Tian, diga. Y al último se cansaron de decir, Sion, y responder, diga. Ahora ni dicen Sion, diga. Ahora nada. Como perrito por su casa. La bendición, Dios te bendiga. Cuando nosotros decimos Dios te bendiga, sea el papá, sea la mamá, tiene que saber lo que está diciendo. Y cuando el sacerdote dice Dios te bendiga, tiene que saber lo que está diciendo. Que incluso, perdónenme, pero hay sacerdotes que no saben lo que es la bendición. Y se molesta cuando una persona le pide la bendición. Entonces, ¿para qué te ordenaste? ¿Para qué te ungieron las manos si no fue para bendecir? Para bendecir. Dios te bendiga, te diciendo, yo como ministro de Dios, en este momento imploro de Dios todo el bienestar corporal y espiritual para ti, para su familia. Que Dios te conceda todos los regalos espirituales para ti. Eso es una gran bendición. Pero debo saber lo que estoy pidiendo. Y si no, ¿para qué? Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Buenas noches. Mi pregunta es, ¿qué pasa con las gentes que apoyan el aborto?
Tan asesino es el que mata como el que le da el revólver para que mate. Es cómplice. Es un pecado. Y la iglesia reservaba a los obispos ese pecado. La mujer que abortaba tenía que confesarse con el obispo. El doctor que abortaba, que practicaba el aborto, tenía que confesarse con el obispo. Y los que aconsejaban tenían que confesarse con el obispo. En el año de la misericordia, el Papa dio permiso a los sacerdotes para que confesaran ese pecado también. Y deben aprovechar eso. Pero es un cómplice, es un asesino indirecto, pero no deja de ser asesino, cómplice. Mi segunda pregunta ¿es correcto que un católico en una oración haga el yo declaro, yo decreto sanidad? El yo declaro y yo decreto es un problema, y eso viene de los protestantes, y es una palabra ambigua que tiene dos significados. Y el significado que se le está dando ahora es el significado malo. Yo declaro, ¿yo qué? Yo decreto. O sea, Dios me obedece o me obedece. Yo aquí mando yo y usted es el cachifo mío que me tiene que hacer caso. Eso se llama yo declaro, o ¿cómo? O yo decreto. Y Dios me tiene que cumplir. Por la buena o por la mala, porque para eso yo soy su Señor y usted es mi esclavo. Ese es un gran problema. Así se está utilizando entre los protestantes y así se está metiendo en muchos católicos eso. Es una palabra ambigua porque tiene dos maneras. Esa es una. Esa es la errada, la equivocada. Y la correcta es yo confiando en Dios, sé que Él tiene el poder para hacer esto. Por eso en nombre de Dios yo imploro esto. ¿Sí? Yo en nombre de Dios deseo para ti la salud. En nombre de Dios pido esto. Pero no como imposición, yo Dios y Él mi cachifo. Sino yo confío tanto en Dios que yo sé que Él es capaz de hacerlo si quiere. Y como el mundo de hoy está dañando, pues en vez de tomarse la parte positiva, se toma la parte negativa. Y por eso no es correcto que los católicos andemos de esa manera. Porque es una palabra ambigua y está el mundo de hoy haciendo creer que tiene agarrado a Dios por la chiva y le da órdenes a Dios. Entonces, en vez de decir yo declaro, en vez de decir yo decreto, simplemente dígalo de otra manera, de la manera sencilla o de la manera correcta. Yo de parte de Dios, como hijo de Dios, como creyente en el Señor, yo pido a Dios y confío en Él que te va a dar la salud. Cuenta con Él. Señor, te suplico, obra en este hermano. Y yo de parte de Dios, creyendo en su poder, declaro deseo o imploro la salud para esta persona.